Buenos días, gracias Claudia. Perdón, pero no hablo muy bien español. Por lo tanto, debo hablar en portugués. Hablaré despacio para que entiendan mejor. Tendencias en prevención y control de infecciones, medidas comprobadas. En realidad pasaremos por algunos casos de problemas y de lo que hacemos en la práctica, terminando con las consideraciones. Lo primero, debemos pensar distinto. Cuando nos mantengamos para mantener una forma de conducta siempre de la misma forma, con la misma forma de actuar, cuando pensemos siempre igual, no vamos a evolucionar. Pensar diferente o pensar nuevamente. No todo lo que no existe no se deberá hacer y ni todo lo que sabemos que hay de evidencia se hace. Por lo tanto, quizás tenemos que enfrentarnos o desafiarnos un poco más para resolver los problemas. Esto es básico. ¿Cuáles son las recomendaciones actuales para la prevención de infección quirúrgica? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Qué podemos aplicar? ¿Hay evidencia y no lo hacemos? Y cuando no hay evidencia, no hacemos. Y cuando exista la evidencia, ¿lograremos llevarla al día a día? Ahí entra algo importante. Siempre nos quedamos en una insanidad absurda de buscar una evidencia para confirmar nuestras conductas y cuando ocurren las evidencias no logramos aplicarlas por falta de dinero, de organización del sistema de salud, que no logra hacer que la evidencia sea algo importante en el día a día. Y cuando la tengamos, ¿será que nuestros líderes o nuestros jefes inmediatos van a tener esa noción de la importancia de lo que hay que hacer? Y junto a esto, esos resultados se podrán medir inmediatamente porque prometerles a nuestros jefes que la inserción de una nueva tecnología hará la diferencia en nuestro día a día, esto toma un tiempo y hay un método para verlo. Y esto es lo que tenemos que tener claro. Incluso porque no todo se puede prevenir. Habrán infecciones quirúrgicas independientemente de lo que hagamos. Sin embargo, ¿cuál de ellas será prevenible? ¿Cuál de ellas se podrá modificar o cuál tiene algo que hacer todavía? Nos damos cuenta muchas veces que el problema no es solamente usar nuevos métodos y veremos que lo básico también se hizo. Sin embargo, una situación no elimina la otra, es decir, podemos insertar nuevas tecnologías para resolver problemas de base, de temas más puntuales y con ello estandarizar nuestra conducta. Es decir, si tenemos un procedimiento quirúrgico donde la preparación de la piel se realiza por parte del cirujano A de una manera, por el B de otra manera o del C de otra manera, ¿cómo voy a medir la adhesión o la adherencia, algo de lo que no tengo control? ¿Cómo podemos abordar este tipo de temas? ¿Cómo abordamos este cambio de hábitos? Hay cirujanos que no cambian sus hábitos, entonces no sacamos nada con llegar con algo distinto porque ello no traerá beneficios en el caso de su pensamiento con el enfermo. Y este cambio de pensamiento es lo que hay que trabajar y los jefes inmediatos, cada uno con su profesión, tienen que hacer un control para tener una mejor evolución. Es decir, sí hay futuros positivos, pero la distancia entre eso y nuestro día a día, es decir, el irnos de acá el lunes, ir a trabajar y lograr aplicar lo que escuchamos, tiene una brecha muy amplia, ¿cierto? Hay una brecha muy amplia entre la práctica y la teoría. Sabemos que es muy importante la prevención, realmente cambia la conducta, es decir, sí podemos prevenir más para disminuir las infecciones, pero ¿qué hay que hacer? No solamente es algo puntual, es algo muy variable. Cuando vemos un problema o cuando vamos a evaluar una infección quirúrgica y vamos a hacer esta revisión, nos damos cuenta de que no hubo un problema, hubo varios.
la esterilización no estaba adecuada, quizás el material no fue bien esterilizado, el proceso de preparación del enfermo, la estabilización de enfermedades de base, transoperatorio, posoperatorio. Vamos a ver que muchas cosas influyeron en este resultado. No es una variable solamente, son varias. La cirugía fue la primera o la última de la mañana. Hay una gran diferencia. El cirujano está cansado, el centro de materiales ya se agotó, hay una búsqueda de materiales, falta esto, saca de aquí, pone allá. Todo esto puede afectar esa rapidez del proceso, darle una agilidad al proceso. Falta material y hay una cirugía agendada, el paciente está en ayuno. No solamente importa la infección, importa todo el proceso, toda la seguridad del proceso. Y esto es lo que busca el enfermo, el paciente en el hospital. O el cirujano tiene que tener suerte porque el cirujano tiene mala suerte o porque la enfermera está mal genio. No hay que tener buena suerte, como cuando uno toma un avión, por ejemplo, el piloto dice, ¿nos dice buena suerte en el vuelo? No, hay un checklist. Si el checklist no está adecuado, el avión no va a despegar. Ay, pero hay una lucecita que se enciende en el aire acondicionado. No, no va a pasar nada. Sí, a -50 sí, va a pasar algo. Imagínese entonces, la seguridad en el ambiente hospitalario es muy importante y pecamos muchas veces por querer, no, apuremos esto, hagámoslo así, hoy, mañana lo hacemos de otra manera. Y nuestra resiliencia dentro del centro quirúrgico es muy alta porque a veces el cirujano está presionando, etcétera. Por lo tanto, sin duda, esto acarrea costos porque gastamos más, especialmente si no logramos prevenir las infecciones en los centros de salud. Y aquí enfatizando la infección en el centro quirúrgico principalmente. Todos conocen esta diapositiva. Aquí quise poner que el riesgo de infección quirúrgica. Hay cosas que modificar ahí. ¿Cómo? Con un control mayor, que sería el número de bacterias, ningún control, que es cuánto es mala esa bacteria para el paciente, o el riesgo del paciente. No lograré convertir al paciente diabético en no diabético, al paciente obeso mórbido en flaquito desnutrido, que también hay un problema así. No lograré convertir esa bacteria en una sensible a todos los antibióticos. Sí, hay algunas resistentes. ¿Será que el anestesiólogo lo sabe y el cirujano también, que al elegir el antibiótico profiláctico a ese paciente o realiza el protocolo? Siempre nos culpan de los sistemas de acreditación, siempre nos piden que cumplamos los protocolos para que todo se haga bien. ¿Y las infecciones tienen protocolos? Todos saben comportarse ante estos casos, ¿cierto?, de diferencias. ¿Será que el anestesiólogo está pensando en que ese enfermo que viene de la UTI se intervino por tercera vez y está usando un antibiótico de amplio espectro y todavía tiene una bacteria, una infección porque no tiene ese antibiótico? Está faltando algo ahí. Quizás lo que necesitamos es salir un poco más de nuestro lado, ¿cierto? Y conversar juntos. Cada uno tiene que hacer el proceso, pero no conversamos para que todo resulte. ¿Será que el checklist está adecuado? No es que solamente hizo el antibiótico profiláctico, lo hizo correctamente, hizo el correcto. Esto hará una diferencia. Ah, no, pero mi checklist de cirugía segura está perfecto. Y todavía, ¿por qué hay infecciones? ¿Por qué hay complicaciones posoperatorias? Porque no basta solamente con hacer ese checklist. Tenemos que ir más allá, tenemos que mejorar los resultados para lograr cambiar realmente, el resultado y tener un buen resultado. Con respecto a la antisepsia de la piel, esto es algo muy claro porque siempre tendremos bacterias. Lo que no debe ocurrir es que ellas queden resistentes, esta transitoria. Esto es lo que hay que cambiar. Pero yo haré la preparación de la piel
pasándole el antiséptico, lo hago así, así, pero ¿por dónde lo hago? ¿Cuánto se demora esta antisepsia? ¿Cuánto tiempo se demora en secar el alcohol? Esto es importante. El antiséptico que acompaña el alcohol es durante el transoperatorio, es decir, o el cirujano le pasa una compresa para que se pase más rápido, para que se seque más rápido. Y durante la operación, los líquidos que están ahí en el campo quirúrgico van diluyendo, ¿cierto? El antiséptico, la sangre, el agua. Por lo tanto, no tenemos una piel adecuada durante la cirugía, especialmente si es larga la cirugía. Por lo tanto, los riesgos de infección quirúrgica sí están relacionados con un mejor método antiséptico. ¿Y cuál es la técnica aplicada? El tiempo de aplicación y el tiempo esperado para el secado, para que se evapore el alcohol. ¿Nosotros medimos esto o hacemos el check antisepsia preoperatoria? Ok, no. ¿Cómo se hace eso? Y ahí tenemos que pensar un poco, por ejemplo, quien trabaja en esta parte ve que dependiendo del tipo de cirujano lo va a hacer con más ganas o menos ganas. Los más preocupados, los menos preocupados, los que tienen más infecciones quizás lo hagan más, o los neurocirujanos, los ortopedistas con prótesis también. Todo esto puede cambiar nuestra carga bacteriana y cambia también la infección del sitio quirúrgico. Por lo tanto, tenemos algunos problemas que resolver, especialmente cuál es el riesgo para ese enfermo. ¿Sabe cuál es su riesgo? Él sabe que será sometido a una cirugía con riesgo de neumonía, de infección de catéter, de infección superficial o profunda. ¿Será que tendrá que hacerse otra cirugía y sus consecuencias? Pero la consecuencia o el riesgo no es solamente para el enfermo, sino que para la institución, para el cirujano también, porque si no resulta, ¿será que alguien de la familia de esa persona que tuvo problemas va a querer operarse con él también o con ella? ¿Será que quiera rehospitalizarse ahí o irá al hospital vecino? Hay varios hospitales, yo puedo elegir el que me agrada más, pero las experiencias negativas que tenga con la institución desde la puerta de entrada hasta la salida me harán pensar si voy a volver ahí o no. No es así como lo hacemos en una tienda, en un restaurante. Si nos atienden mal, no volvemos. ¿Y por qué tienen que volver las personas a un hospital donde fueron mal atendidas? Todo esto tiene una repercusión muy grande, incluso en el impacto financiero de nuestro bolsillo. Porque trabajamos ahí, y si trabajamos en un lugar que atiende mal, nadie va a decir, no, el médico era bueno, la enfermera me atendió bien, pero la recepción era mala. No, se hizo todo bien, pero al final fue malo. Por lo tanto, hay que cuidar todo esto, todo debe estar muy bien alineado. Estos riesgos son las situaciones, procedimientos, situaciones no controlables, no preparadas. Es distinto decirle al paciente, mira, tienes un riesgo alto de infección quirúrgica, aunque hagamos todo y previniendo, quizás no logremos cambiar el resultado. Ya estamos preparados para eso. Su familia también, por supuesto que no queremos que pase. Ah, pero mi tasa de infección quirúrgica es de 2%. Muy bien. ¿Quiénes son los 2%? 2% de 100 son 2 personas. 2 de 1000. ¿Y si yo soy el 2%? Para mí, ese riesgo fue de 100%. Para mi familia también. ¿Y si me muero? ¿Quién va a cuidar a mis hijos? Hay todo un problema relacionado con esto. Y nosotros, se murió uno más. Otra infección. Nuestra tasa de infección está controlada. Ellos dicen eso, 2%. Cuéntele al tipo de 2% que es controlable. Contémosle al sistema de salud que el riesgo de aumento de costos fue aceptable. ¿Aceptable? No es aceptable que se caigan los aviones. No queremos estar en ese avión, pero es aceptable. Yo siempre pienso eso cuando paso por la cordillera.
El piloto dice, no, nadie se puede parar, estamos pasando por la cordillera. ¿Qué pienso yo? Que me voy a caer en la cordillera y me acuerdo de esa película, de los tipos que se cayeron en la cordillera, sobrevivieron y se comieron unos a otros. Y me preocupa esto, no por comerme un pedazo de otra persona, pero de sobrevivir al proceso. Estamos en el verano, bueno, es complicado. La situación es mucho mayor. Estos riesgos no se piensan de esta manera y no nos ponemos en el lugar del otro cuando ocurre. Solamente sacamos cuentas, hacemos cuentas. 2%. Por lo tanto, las probabilidades y las consecuencias de eso son muy importantes. Aquí está el tema del 2 a 5%. Muy bueno, pero yo no quiero no quiero estar ahí. ¿Qué pasó? Tuve mala suerte. Las personas tienen mala suerte, no el médico, no el cirujano, la enfermera, pero no puede pasar. El costo aumenta, afecta la calidad de vida, la recuperación es lenta, se mueren más, se quedan mucho tiempo dentro del hospital, no trabajan. Hay un aumento en la atención de la enfermería. Y todos sabemos aquí, los pacientes que se quedan hospitalizados mucho tiempo. ¿Y qué les pasa a los enfermeros, al equipo, cierto? La familia les empieza a molestar porque la familia ve lo que está pasando. Los que se quedan 1 o 2 días no tienen tiempo de ver lo que está pasando y la familia no molesta, incluso les gusta. Cuando la persona ya se empieza a quedar más tiempo, cuando ve que el equipo de la tarde es peor que el equipo de la mañana, empiezan a haber diferencias y todo esto acarrea un problema mucho mayor que no solamente se relaciona con trabajo, pero también con buen trabajo, en cómo trabajar cómodamente y para la menor satisfacción para la institución. Pero tenemos que trabajar con la calidad de satisfacción, procesos médicos, de enfermería. En Brasil hay muchos procesos o demandas contra las enfermeras, está aumentando exponencialmente el tema de las demandas contra los equipos de enfermería, especialmente en casos con catéteres, con flebitis, y están ganando el hospital, pierde, la enfermera paga. Y no trabajamos para pagarles a los demás, tenemos que pagar nuestras cosas. Es complejo. Por lo tanto, después se devuelven al hospital. El sistema puede llegar a quebrar con esto. Por lo tanto, veamos algunas prácticas que podemos cambiar. La tricotomía o afeitado. Mira, a ver, yo creo que es mucho hablar para algo que no se hace. ¿Por qué el neurocirujano solamente saca el pelo del lugar donde hay que hacer la cirugía y no corta todo el pelo de quien tiene el pelo largo? Y otros cirujanos tienen que rasurar todo hasta que salgan unas pelotitas de sangre. ¿Por qué eso? ¿Será que ese tipo no conversa con el neurocirujano que se mete al cerebro y que no importa el pelo? Pero hay obstetras que, por ejemplo, si pasan el algodón y no sale nada, no está bien. Es decir, sabemos que en Latinoamérica las mujeres se depilan. Incluso ya van depiladas al hospital. Esto podría ser un problema. Y si tiene una foliculitis, es distinto o es cultural. Las mujeres latinas y los hombres latinos están depilándose cada vez más y se van a operar al hospital ya listos. Y más encima les van a pasar una presto barba para que queden mejor, o ya vienen con una foliculitis porque se inflamó ese pelito. Entonces yo veo el tema de la tricotomía más allá. ¿Cómo se hace? En Brasil es común que las mujeres graben sus cirugías estéticas, las cesáreas, para mostrarlas a sus hijos. Ellas no se van a la cirugía llenas de pelo, ¿cierto? Se van preparadas, maquilladas, listas para salir en la tele. Pero es un momento, ¿cierto? Cuando resulta, ellas quieren que pase eso. Los niños no. Mi hijo no quiere ver el video de su nacimiento. Él tiene 11 años. ¿Para qué lo hicieron? Sí, la mamá y el papá quisieron. Se hizo. El maquillaje, toda esa producción.
Por lo tanto, hay otros temas. A ver, miren. Bien cortadito, miren cómo queda todo raspado. Miren, ni siquiera tengo que mostrarles las imágenes en microscopio para que entiendan que es piel. Solamente se hace la depilación y pasarle por encima un alcoholcito. ¿Y qué pasa? Arde. ¿Quién se saca la barba y se pasa esa colonia posbarba? Arde. Por supuesto que está herido y esto aumentará la proliferación de bacterias, hará con que la colonización del transoperatorio sea mayor y como consecuencia aumente el riesgo de infección del transoperatorio, no del preoperatorio. Por lo tanto, estas láminas, las prestobarbas, están ahí, no deben ser de la práctica. Ay, ¿por qué están ahí? Porque quiero hacer un electrocardiograma. Siempre hay una excusa de mantenerla, ¿cierto? Para poner los electrodos, pero aprovechan ahí y le dan una raspadita y una rasurada abajo. También rasuran la piel, o la raspan, ¿cierto? Y la hiere, favoreciendo un crecimiento más alto de la microbiota y empeorando la situación. ¿Cómo, dónde y cuándo? Todos lo saben. Ahora hagámoslo afuera del centro quirúrgico. ¿Hay alguna sala prequirúrgica para la depilación o se hace en la sala de cirugía? Todos se cortan el pelo y se van a la casa a bañarse porque el pelo se queda hasta el otro día en el cuerpo, ¿cierto? Uno va a ver ahí en la oreja, de repente en el cuello. Es un infierno que haya un pelo en el centro quirúrgico. Entonces, cuando se haga la tricotomía, que sea lo más cerca de la cirugía, en una sala para evitar, en una antesala para evitar una contaminación ambiental, porque incluso la limpieza podría no sacar todo, y tratar de utilizar tricotomizadores que no sean traumáticos, ¿cierto? Y con ello lograremos resolver o minimizar esta etapa. Y las demás. Las demás también hay que controlarlas, porque si siempre hablamos de la tricotomía, nos olvidamos de medir el tiempo que espera el cirujano para que se seque el antiséptico. Porque todo esto provoca un incendio, ¿cierto? Es alcohol. La antisepsia de la piel se fundamenta en un producto de alcohol con antiséptico, pero este producto es la primera etapa de la antisepsia. Cuando se evapora, desnaturaliza la proteína, ¿cierto?, de la membrana o los lipídios de la membrana, que sería la pared de la membrana, y va a deshacer la grasa de la pared y como consecuencia la bacteria no tendrá la capacidad de crecer e incluso se muera después de unos minutos. Eso hace el alcohol, pero esto solamente va a ocurrir si hay o si se evaporó. El cirujano tiene que esperar que se evapore entonces para después empezar la incisión. El antiséptico junto con el alcohol van al transoperatorio y ahí tenemos que tener cuidado con ello. El problema es que en estudios in vitro, entre el 20 y 40% se secaba después de un minuto. Y el fuego ocurrió incluso después de 3 minutos en el estudio. Se incendió la piel del paciente. Entonces, si hay alguna chispa o uso de electrocauterio cerca de ese material, o si el campo quirúrgico es de tejido o de algún material que absorba el alcohol, se puede incendiar. Y todos ya han visto el fuego de alcohol. No es de ese color, es transparente. Entonces quema al cirujano, quema las cejas, las pestañas, y se quema solo eso, es lo menos peor. ¿Y qué tenemos dentro de la sala quirúrgica? Algunos gases. No, no pasa nada, solo explotan. Y si explota el gas de la pared, ¿qué va a pasar? Explota todo. Hay un gran problema entonces, que son los incendios dentro de la sala quirúrgica provocado por malas prácticas. Y todo esto está muy claro, siempre lo decimos. Y para resolver el problema del secado, muchos cirujanos toman una compresa y la restriegan ahí encima para sacar el antiséptico. Esa es una realidad, lo vemos.
El antiséptico depende de la composición, de la concentración. Estamos haciendo un estudio en Brasil a una empresa grande de clorexidina y logramos mostrar que las mayores concentraciones tienen la capacidad también de destruir la pared de bacterias resistentes, no solamente los estáfilos sensibles, pero las KPCs, pseudomonas, resistentes incluso a meupiricina o a clorexidina. El gen de la clorexidina está en el estáfilo e incluso con concentraciones mayores la clorexidina funciona. En Brasil todavía se usa la 0,5%. La nueva ley ya llegó a 2%, pero sigue todavía el 0,5%. Muchas están con concentraciones menores y el índice de concentración en Brasil es muy alto, uno de los mayores de Latinoamérica. Y esta concentración es importante, como les dije. Por supuesto que cuando nos bañamos nos restregamos áreas distintas del cuerpo, ¿cierto? Por lo tanto, el acto de la antisepsia de la piel debe ser distinto entonces. Si la cirugía es de prótesis de hombro, en la axila hay una bacteria hay un tipo de bacteria que puede ser resistente a la clorexidina. La región para sacar una hernia, por ejemplo, también se recomienda que estar 3 minutos restregando ahí. ¿Quién va a hacer eso en esa parte antes de cortar y después esperar otro tiempo para secar? Hay productos incluso para esto, donde su recomendación es de 3 minutos restregando. Hay que trabajar esto. Estamos tratando de llevar esto a los hospitales y los cirujanos dicen que no van a probar nada nuevo porque siempre lo que han hecho les ha resultado. Entonces, ¿por qué tu tasa de infección quirúrgica es esta? Y la conversación ahí ya se va a la ignorancia. Si es un día en el que no estoy muy bien, también respondo igual. Y ahí uno dice, ¿cómo vamos a pelear? No, no es la idea. Hay que conversar y decir, mira, hay tecnologías, hay cambios y hay que empezar a pensar distinto. Los microorganismos sensibles o no, el tiempo de contacto del producto, algo muy importante. Sabemos que todos los productos dependen del tiempo y muchos no lo respetan. Ahora, si es antihorario u horario, si es así o de esta manera, si es un pintor, no, da lo mismo. Lo que interesa es que se limpie bien en el tiempo correcto y que deje que se seque. ¿Ya? Ay, no, pero me gusta hacer del centro hacia afuera. Hágalo, pero hágalo apretando, ¿cierto? Presionando, limpiando y esperando el tiempo que hay que hacer. No quiero interferir en el proceso. Ay, quiero hacer un zigzag. Hágalo. No hay problema, pero tiene que hacerlo de la manera correcta en el tiempo correcto. Y estamos terminando un estudio de esto. ¿Cuánto tiempo se demora el cirujano en hacerlo? ¿Cómo lo hace? ¿Cuánto tiempo se demora para cortar la piel? Se cronometra y hay cosas bárbaras. Y dependiendo de la especialidad, hay cirujanos, entonces, aquí se depende también de la personalidad. Y así es en cualquier profesión. Podemos ir a un mecánico que arregla tu auto y podemos ir a un mecánico que echa a perder tu auto. Ay, no, no voy a la autorizada porque es muy cara y llevo al otro. Ah, uno sabe que va a gastar más plata. ¿No es así? Y si sabemos que es así, ¿por qué lo repetimos? Porque tenemos un problema y este hábito, este comportamiento de riesgo es inherente a los seres humanos. No le veo otra explicación, pero hay que ir contra el instinto. ¿Ya? ¿Y por qué no creamos una superficie estéril sobre la piel que no moje, que no se resbale? Pensemos en una prótesis de cadera. A ver, ¿quién ya ha visto eso? No es de Dios. Porque se toma una máquina que cerra, que encaja algo, pega una martilla, se
empuja para el lado, mueve para allá, mueve para acá. Eso no es normal. Por supuesto que este proceso, todas esas áreas, ¿cómo quedan? Hay contaminación del guante del cirujano, hay contaminación del campo operatorio, por supuesto que sí. Y uno toma el pie, después el que está firmando el pie hace otra cosa. Hay un proceso que no es controlable, por lo tanto, pensar distinto sobre cómo podemos mantener este campo de mejor manera es algo interesante. Usemos un adhesivo entonces, ya, pero las comparaciones entre con o sin antisépticos son distintas. ¿Alguien aquí creería que usar antiséptico pegado sería mejor? No, por supuesto que no. Si no fuera bueno, no bañaríamos a los enfermos durante la cirugía. Si fuera así, no le sacaríamos los pelos al paciente porque el pelo no tiene bacteria, no hay problema. Hay que medir algunas cosas, mantener esto de esta manera, seguro así, que si por eventualidad se moja, no mojaremos el campo quirúrgico, no diluiremos el antiséptico que está sobre ese campo. Creamos entonces una barrera química y una barrera mecánica. Y esto podría traer un cambio en la forma de pensar y también va a disminuir la carga bacteriana y asegurar un mejor proceso en el transoperatorio. Por supuesto que hay estudios que muestran que no cambia en algunos casos. Hay una infección contaminada, voy a disminuir una infección en algo contaminado, es baja la probabilidad. Es como ver los estudios de baño preoperatorio y decir que no hay diferencia. Y pusieron en el mismo grupo cesárea, cirugía cardíaca. Yo ni siquiera comparo esto. No son comparables. Hay que tener cuidado a veces porque la evidencia junta todo en un mismo saco y dice que no es igual. Pero contémosle al paciente que tuvo una mejoría y no tuvo una complicación. O contémosle, no, quédate tranquilo, lo usamos en el otro, no pasó nada, solamente a ti te pasó. Son dos medidas considerando cosas mejores o peores. Pensando en ello, entonces, debemos mejorar nuestra forma de construir nuestros paquetes, nuestros bundles de prevención, que empiezan con la educación. Educar a los adultos es difícil. ¿Educamos adultos? No. ¿Educamos adultos que se creen experientes? No, porque se creen experientes. A veces, ¿qué falta ahí? Humildad. La capacidad de entender y de pensar distinto. Controlar todo el proceso, medirlo, pero ¿cómo quiero cambiar el proceso si ni siquiera sé cómo ocurre? Yo no soy cirujano. Cuando las personas me ven, ya se comportan distinto. Algunos se quedan ahí de pie en la sala para no abordarme y algunos me vienen a conversar para reclamar. Ay, porque la esterilización, ay, que el material estaba mojado o los instrumentos estaban calientes. Hay algunos temas en los que tenemos que estar presentes y ser más accesibles, salir de nuestra pantalla, de nuestro computador y solo ver tasas, índices. Oportunizarse para mejorar, controlar y medir. No solamente dejar a los otros midiendo, no, y hacerlo también. Hoy voy a acompañar tu cirugía. ¿Te gustaría? No. Cuando hice la primera vez esto, el cirujano cardíaco me dijo, ¿pero por qué? Y ahí yo me moví un brazo y él me miraba. ¿Qué vas a hacer? No, nada, tranquilo, me moví solamente. Y entonces nos damos cuenta de la incomodidad que tienen porque nos ven como personas que están ahí, como fiscalizando para ver si hay algo malo. No es la idea es mejorar el proceso. Desde fuera quizás vea cosas que no se están viendo adentro de la sala o en el acto quirúrgico, y este resultado viene a agregar. Por lo tanto, el control del proceso que dijimos, ¿cierto?, es interesante.
la contaminación de productos, ¿cierto? Y discutir los índices, tratar de pensar en qué podemos cambiar y qué podríamos hacer distinto para tener una mejor adherencia al proceso. Si queremos reemplazar una tecnología, conversemos con los cirujanos que quieren la tecnología, no gastemos energía con alguien que no la quiere. Yo voy a ir a hablar con los que la quieren, especialmente con los que son mis amigos. Yo llegué hoy día en la mañana y busqué ¿qué? A personas que yo sé que me conocían, ¿cierto? Yo estaba buscando a Claudia, después busqué a otras personas y cuando encontré a alguien fue directo, ¿cierto? Y es como, ay, eso da una tranquilidad. Y después busqué a alguien que hablara portugués y no encontré a alguien. Bueno, quizás encuentre a alguien. Entonces, sí, la intérprete aquí atrás, sí, pues sí habla portugués. Levantó la mano. Esto nos da, ¿cierto?, una alegría, no es más fácil. Imagínense entonces que gaste mi energía para reemplazar una tecnología donde no puede intervenir. Yo busco un cirujano que me conoce y me gusta ir a algunos cirujanos específicos. A ver, conversemos con el neurocirujano. Cuando él es famoso, todos piensan que él hace todo bien y yo digo, ya, usemos esto y él, bien, sí, hagámoslo, ya, bien. Y si él empieza a hacerlo, nosotros nos quedamos quietos. Ah, miren, el fulanito lo está usando, yo también la quiero. Ah, ¿lo quieres? Ya, bien, conversemos. Y esa estrategia suele ser mucho más eficaz, mucho más agregadora porque uno no impone, sino que sugiere y las personas lo imitan. Los niños nos imitan, nosotros imitamos a los demás, imitamos comportamientos, formas de vestirse, la forma de comportarse y agregamos así valor a los actos. Esto hay que hacerlo para tener una adhesión y mientras no lo hagamos no lograremos la adhesión y gastaremos energía y tendremos una frustración. Yo sé que cada uno tiene su frustración, pero yo no quiero tener que lidiar con la frustración de los demás, quiero resolver las mías y para minimizarla tengo que gastar mi energía en algo que va a ser eficaz y mejorar también el comportamiento es la mejor manera. El gran problema es que no siempre las evidencias están a la mano, sino que a veces son parciales y la evidencia parcial ayuda. Las evidencias para los baños y uso de jabón es muy débil. ¿Alguien no se baña? Ya. A ver. Dicen que saltar sin paracaídas de avión y hay personas que no se mueren. A ver, ¿vamos a saltar entonces sin paracaídas? Para que ustedes vean cómo la matemática no nos ayuda, nos complica. Y alguien la usa contra nosotros. Y ahí empezamos a trabajar, a pensar un poco distinto. Tenemos que pensar mejor y así lograremos resultados. Muchas gracias.